sobre Publio Papinio Estacio, poeta romano de la época de los emperadores. Podemos hablar de 3 obras. 2 que tuvieron amplia difusión. Sabemos que esto de amplia no es lo que uno sueña en estas épocas con las ediciones en las librerías, pero sí entre los estudiosos de latín y por medio de manuscritos, no libros impresos. Los 7 contra Tebas o Tebaida y la Aquileida son las 2 obras épicas de Estacio y fueron las que se difundieron durante la Edad Media, antes y pues después en latín, porque en español tuvimos que esperar hasta mucho después para que hubiera traducciones. Existe otra obra de Estacio, Las Silvas, pero no tuvo la difusión que tuvieron las obras épicas. Digamos que para comparar, las obras épicas pues son estilo de la Eneida, la Ilíada, la Odisea, poemas largos que narran la historia de algún héroe, mientras que las silvas son pequeños poemas, no precisamente de un género en particular, sino agrupan varios. Los 7 contra Tebas fueron traducidos por primera vez al español por Juan de Arjona en el siglo XVI. Pero Juan de Arjona murió sin terminar su traducción. Así que Gregorio Morillo la terminó y esta traducción, que comenzó pues en el siglo XVI, terminó finalmente por editarse en el siglo XIX por primera vez. La Aquileida en español, otra vez para diferenciar de el latín, está en un caso digamos peor, porque las traducciones son muy recientes. Eduardo A. Gallego Cebollada, que tradujo la Aquileida para Abada Editores, nos habla de este caso. Dice: el lector español estuvo privado largo tiempo de una versión de la Aquileida, así como también lo estuvo de la correspondiente traslación moderna de la Tebaida. Tan solo disponía de la versión de Juan de Arjona del siglo XVI, así lo dice. Sin embargo, cuando buscamos Juan de Arjona y vemos cuándo se publicó, sí, es del siglo XVI, pero se publicó hasta el siglo XIX. De hecho, en el diccionario histórico de la traducción a la lengua española, nos dice cuándo se publicó por primera vez. Y bueno, tenemos un par de ediciones de esa traducción, la traducción de la Tebaida de Juan de Arjona, y pues ambas pues son ya tardías. Mucho de esto se debe a el interés que hubo y la cantidad de manuscritos que se conservan de cada una de ellas. De la Tebaida se conservan bastantes manuscritos, lo mismo que de la Aquileida, aunque en menor medida que la Tebaida. La Aquileida
sin todos mis apartados. Aquí inicia, todo lo demás es introducción. Y sin las notas es una obra pequeña. Mientras que la Tebaida, la introducción aquí no abarca gran cosa, comparada obviamente con el libro. Y esta edición pues carece de notas, solamente tiene un índice y la acompañan algunas ilustraciones, por supuesto muy posteriores. Los 7 contra Tebas son 12 libros, 12 cantos, si lo quieren ver a la manera de la épica tradicional, mientras que la Aquileida son 2. Decía yo, esto se debe a que Estacio alcanzó a escribir tranquilamente la Tebaida, mientras que la Aquileida la escribió ya hacia el final de su vida y no pudo concluirla. El canto primero es largo, no como quizá la Ilíada o la Odisea, mientras que el segundo canto son algunos versos, ya no la cantidad completa. Las silvas fue encontrado un manuscrito de manera tardía y es como pues se conserva o como nosotros ahora podemos leerlas, pero durante mucho tiempo pues estuvieron perdidas. Decía yo, pues esto se debe únicamente a que despertaron mucho interés las obras épicas y las silvas en cambio no. Tenemos igual para las silvas pues versiones muy actuales. Aquí está Gredos en versión de puestos de periódicos y la versión tradicional. La traducción de las silvas es de Francisco Torrent Rodríguez y entiendo que es la única traducción que se ha hecho al español. En este caso, Francisco Torrent Rodríguez hizo la introducción, traducción y notas, pero para la edición de puestos de periódicos, la introducción es de Gabriel Laguna Mariscal, frente pues a la traducción de Francisco Torrent Rodríguez. Originalmente fue publicada en 2008, parece, aunque aquí dice primera reimpresión, así que quizá sea de algunos años antes la primera, porque pues generalmente no lo ponen. Y esta de puestos de periódicos es de 2002. Así que sí, obviamente pues, se tiene que ser anterior, pero yo tengo la primera reimpresión. Las pocas traducciones que hay dice Rosa María Agudo Cubas tradujo la Tebaida de Estacio para Alianza Editorial en 2024 y Bernal Tecalle tradujo la Aquileida en 2012. Y bueno, es lo que podemos hablar sobre las traducciones de Estacio. Sobre el mismo autor y su latín, se le dice a veces que era muy ampuloso, exagerado en algún sentido, pero esto se debe, creo yo, sobre todo, y lo marcan bien los filólogos que hacen las traducciones e introducciones, a que tiene muchas referencias en griego. Muchos de los nombres están trabajados en griego y las declinaciones, en vez de ocupar las declinaciones tradicionales de latín,
prefiere hacer las declinaciones en griego. Acuérdense que estamos hablando de los casos que pues con las terminaciones de las palabras cumplen diferentes funciones dentro de una oración. Por ejemplo, aquí en la Quileida, que aquí sí tenemos el texto latino, esta edición es bilingüe, la de Abada, dice magnanimum aequiden formidatamque tonanti progeniem et patrio vetitam succedere caelo digua refer. Y aquí pues tenemos de entrada aequiden, ácida, en vez de pues no sé, una forma más latina, estas formas demasiado griegas. E incluso el verbo refer también se le toma como curioso, por no decir otra cosa. El filólogo lo traduce como habla de nuevo. Dice en su traducción, del magnánimo e ácida descendencia que infundió terror al tonante y a la que se negó la ascensión al cielo paterno, diosa habla de nuevo. Y ese habla de nuevo es el refer que decía yo. Es pues lo que existe de Estacio en español.